Hermanos, amigos e iglesia de aquí estamos juntamente con ustedes en su discipulado de día miércoles, en su iglesia Herederos del Reino, y junto a ustedes sus pastores Vladimir Bazar y Roxana Jopia. Amén. Bendición a todos los hermanos que nos conectan los miércoles en el discipulado para poder participar de la enseñanza que queremos transmitirle. Espero que este discipulado sea de mucha bendición para ustedes y bueno, disponernos en las manos de Dios para que Él hable a través de nosotros. Así es. Y queremos en esta noche comenzar con una oración. Amén. Y quisiéramos levantar ahora una oración por nuestro hermano, amigo evangelista Matías, que está bueno, a él le dio un COVID y está hospitalizado. Creo que tiene muy poca saturación, problemas en sus pulmones, así que quisiéramos que nos uniéramos en oración todos los que nos están escuchando. Amén. Por nuestro hermano Matías. Bendito Padre que estás en los cielos, ahora en el nombre de Jesús de Nazaret, tu Hijo amado, Señor, invocamos el nombre de Jesús de Nazaret, sabiendo que es un nombre sobre todo nombre, es el nombre que tú amas, Señor. Y dice tu palabra que todo lo que pidamos al Padre en tu nombre, usted lo daría, Señor. Y dice su palabra, amén, Señor, que por las llagas de Cristo hemos sido curados, Señor. Señor. Su palabra lo dice, Señor, que usted es nuestro Dios fuerte, valiente, Señor. Y oramos a la distancia, Señor, en esta hora por Matías, Señor, para que sea fortalecido con vigor. Amén. Que la presencia de su Espíritu, Señor, comience a fortalecer sus defensas, su sistema inmunológico y pueda vencer este virus, Señor. Él es un valiente, Señor, es un guerrero, un soldado tuyo, Señor. Y te pedimos, Padre, la asistencia de tus ángeles que vayan a ministrarle ahora a la distancia, Señor. Padre, tu palabra dice, Señor, que tus ángeles son poderosos en fortaleza, que ejecutan tu palabra y obedecen a la voz de tu precepto. Que vayan ahora mismo, Señor. Y oramos no tan solo por nuestro hermano Matías, sino también por todos nuestros hermanos en Cristo que están padeciendo en estos momentos y luchando, Señor, contra este virus, Padre. Te pedimos, Señor, que tu gracia y tu poder, Señor, vengas a ayudarnos y a fortalecernos, Señor, y a darnos la victoria, Señor, porque somos más que vencedores, dice tu palabra, por medio de Cristo Jesús. En la cruz del Calvario, Señor, se ratificó, Señor, la herencia de los santos, Señor. Gracias, Padre. En tu nombre oramos, Señor, a la distancia, Padre. Y comenzamos este discipulado pidiéndote a ti, papá, que tú nos des, Señor, en este momento espíritu de sabiduría. Que la presencia de tu Espíritu Santo, Señor, nos ministre en esta hora para poder dar a conocer tu palabra, tus preceptos, Señor, tu consejo a través de tu palabra. En el nombre de Jesús nos disponemos para ser usados por ti, Espíritu de Dios. Guíanos a toda verdad. En tu nombre, Jesús. Amén. Amén. Amén, mis amados preciosos. Queremos saludar y bendecir a los hermanos que se están conectando en estos momentos, bendecir tu vida. Y vamos a conversar con este tema que se llama la verdadera conversión que nos hace entrar a las bendiciones. Amén. Bueno, este tema es... Los temas de a veces bíblicos tienen que retomarse una y otra vez. Este libro no es un libro que leamos y entendamos la profundidad a la primera. A veces hay que una, dos, tres, hasta cuarta veces para poder entender lo que el autor quiso hablar a través de los santos hombres de Dios que escribieron el libro, porque este libro es una inspiración humana, una inspiración divina. Y como inspiración divina, y como fue escrito, el autor es el Espíritu Santo nos tiene que ayudar a entender. Pero yo, conociendo esto, sé que toda enseñanza tiene que ser repetitiva, una y otra vez, una y otra vez. Por eso es que en los evangelios usted va a ver, que por lo menos en los 3 evangelios sinópticos, que hay una repetición de cada tema. Usted lo encuentra en Mateo, Marcos, Lucas, excepto el evangelio de Juan, porque el evangelio de Juan es un evangelio más íntimo. Yo lo veo un evangelio más del corazón de Cristo, más enfocado quizá a los escogidos. ¿Por qué? Porque habla de cosas muy personales de Jesucristo. Habla especialmente de la Santa Cena, como él, que es lo que habló de la Santa Cena. En el otro evangelio no se habla tanto de eso, pero el evangelio de Juan empieza, creo, del 12, el 13, empieza el versículo hasta el versículo 18, el capítulo 18, perdón, o 17 por ahí. Entonces vemos que ese evangelio es
hay que degustarlo. Bueno, toda la palabra dice que es inspirada por Dios, pero hay lugares, hay porciones de la Biblia que nosotros necesitamos volver a retomar. Y yo quise hoy día hablar un poco de la conversión. ¿Cuándo realmente, o qué significa primero realmente, qué es lo que es la conversión? Significa cambiar de dirección, volverse hacia o una transformación. Es una verdadera conversión. Entonces, nosotros tenemos que darnos cuenta cuando una persona dice que es cristiana, pero no ha habido ningún cambio, ninguna transformación. No ha venido ninguna cosa que le pueda haber ayudado para el poder caminar hacia el Señor, porque cuando nosotros nos convertimos, la Biblia dice que éramos como ovejas descarriadas, y después dice que de estar descarriadas nos volvemos a Él, o sea, tomamos otra dirección, es caminar hacia un rumbo específico. Esa es la conversión. Reconozco mi pecado, reconozco mi condición, me arrepiento y tomo otra dirección para caminar hacia lo que Dios me está llamando. Esto es importante entenderlo porque a veces se confunde o se entiende qué es realmente la conversión, o sea, si realmente esta persona ha nacido de nuevo, porque hay dos cosas que entran: nacer de nuevo. ¿Y qué es nacer de nuevo? Bueno, Dios entra en nuestro corazón y nos da una nueva naturaleza, y esa naturaleza tiene que manifestarse en nosotros. ¿A través de qué? ¿Cómo yo puedo saber si una persona o yo mismo soy una nueva persona en Cristo Jesús? Bueno, acá dice en Efesios capítulo 5, dice acá que el fruto, Efesios 5, 9, dice: porque el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. Cuando una persona realmente se convierte al Señor, inmediatamente empieza un fruto, empieza una manera de ver las cosas, empieza una manera de expresarse, de vestirse, empieza una transformación obviamente interna que va empujando hacia afuera y va saliendo del cascarón, por decir la palabra, porque sabe que es una nueva semilla que entra en nosotros, que da fruto y se empieza a manifestar. Y es algo espontáneo, no es algo forzado, no es algo que yo tengo que forzarme por portarme bien, tengo que forzarme por no hablar properio, tengo que forzarme por cambiar el carácter. No, empieza algo espontáneo. Ahí realmente uno se puede examinar o puede ver que empieza algo diferente. En nosotros empieza la conversión y empieza la transformación, porque la conversión va tomado de la mano de la transformación. Y a medida que yo voy caminando hacia mi blanco, que es Cristo, esa transformación va creciendo, va aumentando. O sea, mientras más me acerco al Señor, mientras más yo tengo intimidad con el Señor, mientras más yo persevero en la palabra del Señor, más se me nota la transformación. Más voy cambiando a la imagen de Cristo. Entonces es importante entender esto, porque cuando nosotros caminamos en el Señor, a veces no sabemos si estamos bien o estamos mal, o si esto aquí o esto allá. No. Usted tiene que verse cuánto de Cristo estoy manifestando yo. Cuánto lo de Él está saliendo por mis poros, por mi manera de hablar, por mi manera de esperar, por mi manera de conducta. Cuánto de Cristo está saliendo de mí. Porque esa es la manifestación más grande que tenemos. Cristo en vosotros, esperanza de gloria. Entonces, cuando empieza la conversión, se tiene que manifestar algo que da una evidencia intangible de que realmente me he convertido al Señor. Y yo empiezo a dejar cosas sin que nadie me diga nada. Empiezo a sentir esa sensibilidad, esa conciencia de que hablar mal de la gente es pecado. De que si yo debía a alguien algo, yo lo pago.
empiezo a tener esa deseo de hacer el bien, deseo de reconciliarme. Empieza a despertarse ese un deseo. Es una verdadera conversión, ahí hay un fruto. Y tenemos que examinarnos, o tenemos que vernos, también nosotros, pero también en los demás. Entender claro qué es la conversión. Ahora, ¿quién es realmente que provoca la conversión? Voy a leer a mi esposa que busque Jeremías 31:18. ¿Quién es realmente el que provoca la conversión? Escuchando he oído a Efraín que se lamentaba, me azotaste y fui castigado. Como novillo indómito, conviérteme y seré convertido porque tú eres Jehová mi Dios. Qué oración, ¿no? Efraín se portaba mal, era rebelde, obstinado, pero le clama a Dios y le dice, conviérteme. Dice, me azotaste y a veces es necesario el sufrimiento para poder darnos cuenta que el camino en que estábamos no era el correcto. Fui castigado como novillo indómito. ¿Qué es lo que es indómito? Que no tiene, Que no es dominado, no es no se dominado puede por dominar. nadie, claro, Sí, no se puede dominar, ¿cierto? sí. Conviérteme y seré convertido, porque tú eres Jehová mi Dios. Aquí hace una declaración muy hermosa. Acá le está pidiendo algo que él no puede hacer por sí mismo. La conversión no la provocamos nosotros. Nosotros atendemos al llamado. Y como yo atiendo el llamado, y Dios provoca en mí el arrepentimiento, me convierto. Pero esta oración es necesaria a veces hacerla, porque expresa algo que nosotros por sí mismo no podemos hacer. ¿Por qué no podemos hacer? Porque la Biblia dice que en Romanos capítulo 7, que nuestra naturaleza quiere hacer el bien pero no puede. Así lo dice acá en Romanos 7, verso 18, dice, porque yo sé que en mí, esto es en mi carne, o sea, mi naturaleza humana, no mora el bien. Porque el querer está en mí, pero no el hacer lo bueno. O sea, tengo el deseo, pero no puedo. No puedo convertirme, no puedo dejar de pensar, no puedo, porque yo necesito la fuerza del Señor. Entonces acá, esta oración, en algún tiempo pasado, yo lo oraba, Señor, quiero que tú me conviertas. Porque esta oración es necesaria. Si no hay conversión, no se ejecuta el plan de Dios sobre mi vida. Dios no te puede usar, Dios no te puede guiar. ¿Por qué? Porque obviamente estás en pecado. Y hay una sola cosa que te separa de Cristo. No son las pruebas, no son las debilidades, no son tus fracasos, no son las cosas que el mundo te da, no es la caída, es el pecado. Porque la Biblia dice que como que el pecado ha hecho división entre yo y vosotros, dice en Isaías. Busque ese versículo, amorcito, que sale en Isaías 53, parece de la división. Porque Dios dice que no has acortado su brazo para salvarnos, pero vuestros pecados han hecho división, separación entre nosotros y ustedes. Isaías 59, 59. 2. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Es una pena, porque el problema nos pone... Entonces, cuando nosotros hemos pecado, lo único que puede dividirnos es el pecado. O sea, Dios, no es que Dios se vaya, porque Dios nunca se va a ir. Lo que pasa es que Él ya no puede influenciarte, no puede guiarte, no puede impulsarte a hacer cosas buenas, porque hay algo que lo estorba, y es el pecado. Entonces, lo primero que tenemos que hacer para poder nosotros avanzar en el caminar cristiano es dejar el pecado, primero arrepentirnos, dejar el pecado y volvernos a Dios. Ahora, ¿cuántas veces nos podemos convertir? Yo creo que una sola vez nos convertimos, pero de ahí empieza un proceso donde cuando nosotros quizás fracasamos, nos apartamos, nos volvemos otra vez a Dios, porque ya somos hijos, independiente si a lo mejor hemos hecho cosas un poco erradas, no hemos apartado por un tiempo. Si tú eres hija e hijo de Dios, Dios nunca nos desampara. Obviamente que cuando nosotros nos apartamos, como Dios tampoco no somos
gente esclavizada, sino que Él respeta nuestra decisión a pesar que nos puede ir mal. Pero una vez, hermano, cuando nos volvemos a Dios, ¿qué piensa usted que Dios hará? ¿Qué es lo que quiere Dios de nosotros? Que nos volvamos a Él como el hijo pródigo. Que nos volvamos a Él porque en Él está la vida. Entonces, el que provoca acá la conversión, el que realmente provoca que yo me vuelva a Dios, es Dios. Y esta oración es maravillosa. Está pidiendo algo que por sí mismo no puede hacer. Nosotros no podemos convertirnos cuando se nos da la real gana. Tenemos que pedirle a Dios una conversión genuina. Señor, como dijo el hijo pródigo, he pecado contra el cielo, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, y él volvió al Padre. Esa es la conversión. Piense que el hijo pródigo estaba lejos del Padre, pero en esa lejanía y en esa miseria, él dice que entra en sí, y ahí toma conciencia de cuán pecador era y cuán indigno era de volverse a ser llamado hijo. Y ahí vemos el corazón verdadero de un hombre que se convierte a Dios. Reconoce, no le eche la culpa a la mamá, al papá, al gobierno, a los políticos, a mi suegro, al pastor, la iglesia, no. Dice, yo he pecado, yo he hecho lo malo, porque hay algo que a veces nosotros hacemos por naturaleza, le pasamos el bulto a otro. ¿No es cierto, pastor? No es que el esposo que tú me diste, es que la iglesia, es que el hermano, es que pasó circunstancias, es que empezamos nosotros, cuando nosotros empezamos a hacer eso, jamás vamos a crecer, vamos a avanzar, porque siempre vamos a echar la culpa o a la circunstancia o a las personas. Lo importante acá es que usted te convierta a Dios, independiente si las personas han tenido a lo mejor alguna injerencia, o quizás no, o la circunstancia, volvernos a Dios. Esto es importante decirlo, como decía el Salmo 51, contra ti he hecho lo malo, yo he pecado, yo. Usted siempre tenemos que reconocer que nosotros somos, usted y yo somos la consecuencia de nuestras decisiones que hemos tomado. No es Dios. A veces, hermanos, le achacamos a Dios cosas que Dios no nos ha inspirado. Y eso es el peor engaño que podemos tener. Pensar que yo estoy haciendo algo inspirado por Dios, pero no es por Dios, sino realmente por mis deseos. Por eso es importante someterlo a oración, someterlo a examinarlo bíblicamente y también someterlo a un consejo pastoral o de un líder, un hermano maduro que te dé indicaciones, porque quizás no es el tema, pero otro punto importante, nosotros funcionamos como cuerpo y como cuerpo nos necesitamos, y como yo necesito a mi esposa, ella también me necesita a mí, pero también yo necesito una autoridad sobre mí, porque eso nos mantiene sanos, nos libra de creernos que somos o que yo tengo la palabra absoluta en todo. No, vamos creciendo, vamos desarrollando agudeza espiritual, vamos madurando, pero yo necesito del cuerpo. Entonces una manera de librarme de caer en ese engaño es consultar, pedir consejo. Como dice la palabra, que en la multitud de consejeros está la victoria. Claro. Y hoy día, bíblicamente es sano tener un consejo de anciano, es sano reunirse con otras personas, es sano exponer ciertas cosas, escuchar a otros, porque nosotros, cada uno de nosotros somos una pieza de rompecabezas, que tenemos parte de una verdad, pero el que ve todo es Dios. Pero cuando yo me junto con mi esposa, me junto con un siervo, con un pastor, un hermano, empezamos a hablar y inmediatamente empezamos a ver toda la verdad de diferentes puntos de vista, pero una vida absoluta, y vamos creciendo. Es ahí la importancia del cuerpo. Si yo me uno a un hermano, a una iglesia, después a otros pastores, a otros líderes, y vamos nosotros teniendo esa relación, vamos creciendo y vamos madurando y vamos viendo a lo mejor en esta palabra me falta, reconozco que a lo mejor, y eso es lo que nosotros hacemos con Roxana, amados hermanos, escuchamos a otros ministerios sin dejar obviamente de lado a nuestra autoridad, pero vamos viendo y analizando en qué nos falta, en qué nos falta crecer, cuáles han sido nuestros errores, cómo debemos avanzar de aquí en adelante, y empezamos a escuchar palabras. ¿Por qué? Porque nos vamos renovando, ¿cierto? Y vamos escuchando a otros ministerios. De hecho, nadie aprende por sí mismo. O sea,
Todos aprendemos de alguien. De alguien. Alguien ya sabía las cosas que yo estoy viviendo. ¿Me entiendes? El discipulado, como le Claro, llaman. o sea, yo siempre recibo de alguien más, lo recibo, lo proceso, lo vivo y lo transmito. Porque esa es la diferencia al pensamiento griego. El pensamiento griego es gnosis, parece que es la palabra, Gnosis. que es conocimiento. Entonces, el llenando conocimiento a ti no te hace un cristiano. A ti el practicar te La hace práctica, la práctica. de lo que uno aprende. Claro, o sea, el pensamiento hebreo es hacer. El pensamiento griego es conocer. Entonces ahí nosotros nos confundimos de repente, pensamos que por mucho conocimiento somos hijos de Dios, como le pasó a los fariseos, que pensaban conocer a Dios, pero lo ignoraban. Dice, erráis ignorando Las la escrituras. escritura y el poder de Dios. ¿Por qué? Porque estaban dedicados al conocimiento, pero no practicaban lo que ellos decían. Jesús dijo, haced lo que ellos dicen, pero no lo que hacen. Lo que ellos hacen. Ahí Jesús dice, busque esa palabra para ponerla en la mano. Jesús dijo a sus discípulos, haced lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen, porque dicen y no hacen. Ese es el pensamiento griego. El pensamiento griego es conocimiento, gnosis, pero el pensamiento hebreo es ver y hacer, o leer, escuchar y hacer. Es el pensamiento hebreo. Si usted ve en Mateo capítulo 5, dice que el maestro es aquel que practica la palabra y la enseña. No es de repente, como a veces nosotros pensamos, que el que me enseña es una persona que tiene quizá más conocimiento bíblico, es el maestro. No, es aquel que realmente puede leer ese versículo para que usted pueda entender el pensamiento. Esto no es un pensamiento, bueno, la cultura hebrea fue hecha por Dios, pues, es la única cultura que fue inspirada por Dios, no hay otra en la tierra, los israelitas, perdón. Mateo 23:3 sale lo que dice el pastor. Ya. Así que todo lo que digan que guardéis, guardadlo y hacerlo. Lo que habla la Torá, la Biblia. Mas no hagan conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Eso es cuando hay gente hipócrita que te dice perdona, perdona, pero no perdona. Claro. Entonces yo creo que esta diferencia, el pensamiento griego, el pensamiento griego es conocer, solamente conocer, no gnosis. Entonces ahí hay hermanos que son cabezones y que entienden mucha Biblia, pero en la práctica, y ese es uno de los talones de Aquiles de la iglesia en general, es para la falta de práctica. O sea, es como decir, quiero tener un cuerpo desarrollado, me informo cómo se hace el ejercicio, veo las máquinas, quizás las compro, las traigo a la casa, pero jamás ejercito. Pero en mi imaginación, yo pretendo ya haber alcanzado por solamente tener máquina y tener todo lo necesario, que ya estoy bien. Creo que lo llevo a ese plano para que podamos entender. Es como tener todo el implemento en un gimnasio y nunca hacer ejercicio y pensar que ya tengo el cuerpo de Schwarzenegger. ¿Me entiendes? A eso voy yo. O sea, pero tengo que entrar al gimnasio de Dios. Tengo que empezar a practicar. A practicar. Y mientras más practique, mientras más yo someta la carne, mis capacidades espirituales se van desarrollando, engrandeciendo dentro de mí. Entonces mi paciencia crece, mi bondad crece, mi santidad crece, voy desarrollándome. Acuérdense que hay dos naturalezas, la de la carne y la del espíritu. Y la del espíritu es la que hay que alimentarla. Dicen en Santiago 5:19, dice, por tanto, cualquiera que suprima un solo de estos mandamientos más pequeños, así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos, pero cualquiera que los practique y enseñe. Ahí está el orden. Practicar y hacer. Para nosotros ser maestros de la palabra tenemos que vivir lo que enseñamos. ¡Wow! Ahí sí que se pone pesada la pista. ¿Por qué? Porque si yo hablo del perdón, tengo que haber tenido evidencia que he perdonado papá, mamá, hermanos, tíos, abuelos, parientes, lejanos, pastores, iglesia, de todo. Si yo hablo del perdón, yo tengo que vivir el perdón. Esa es la manera de lo que Dios quiere, que no sea un conocimiento de transmisión, sino que sea algo que yo estoy viviendo. La vida cristiana es una práctica constante.
Entonces ahí yo puedo quizás ser llamado maestro. Ahora, todos estamos aprendiendo. No es que de la noche a la mañana tengamos todo practicando. A nosotros todavía nos faltan ciertas cosas, pero estamos esforzándonos por practicar, vivir, experimentar la vida diaria de Cristo en nosotros. Porque la vida está ya en nosotros. Tiene que abrirse a través de esta carne. Tiene que manifestarse a través de esta carne. Por eso si el grano de trigo cae y no muere, no lleva fruto. Pero si muere, lleva mucho fruto. Para germinar tenemos que morir. Ahora, morir la vieja naturaleza muchas veces se refiere que yo me expongo a perdonar. Yo me expongo a obedecer la palabra. Es como el que hace ejercicio. Al principio no es fácil, a nadie le gusta hacer ejercicio, a todos nos gustaría estar acostaditos en nuestra cama, ¿cierto? Pero es importante hacer ejercicio porque nuestro cuerpo fue creado para hacer ejercicio. Si al principio te van a doler los músculos, al principio va a costar, pero a medida que tú perseveras, te vas a dar cuenta que ya se te va a hacer fácil. Te va a ser fácil poder hacer los ejercicios. Lo mismo pasa en las cosas de entrenarnos en el espíritu. Acuérdense que el Señor nos llama a una batalla. Dice, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna. Y nosotros estamos echando mano a la vida eterna, como buenos soldados de Cristo. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. O sea, está hablando de un esfuerzo. Y vivir en la vida cristiana es el esfuerzo, en la fe. Hay algo maravilloso, hermanos, que yo descubro en la Biblia. Dios nos da la capacidad de vivir lo que Él quiere que vivamos. Porque a veces, hermanos, podemos caer en un esfuerzo humano. No voy a pecar. Y pum, peco. Mientras tú más ocupes tu fuerza humana para resistir, te das cuenta que más fuerte se hace eso en ti. Cuando tú descubres que puedes vencer, cuando descubres que Cristo ya venció en la cruz y que Él llevó al hombre viejo a la inutilidad, que tú estás muerto al pecado, dice en Romanos capítulo 6. O sea, si yo creo por fe de que Dios perdona mis pecados, debo creer también por fe de que mi hombre viejo fue crucificado. Esa es mi plataforma para poder vencer la carne. Porque, ¿qué nos puede pasar? Podemos caer en el ascetismo. No me junto con eso. No veo ciertas cosas. Y empezamos nosotros a privarnos de cosas. Pero mientras más nos privamos, más se despierta eso en nosotros. No sé si te le pasa. Pecaminosa. ¿Me entiendes? Pero cuando tú dejas que la naturaleza nueva que está dentro de ti tome la rienda, tú vas a tener poder, parece, hacer morir más por el Espíritu, más si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Más si por el Espíritu. O sea, que no es mi fuerza humana, es una capacidad espiritual. No es un esfuerzo humano. Obviamente que yo tengo que disponerme para que Dios pueda usarme o pueda guiarme a llevar a la inutilidad de mi carne. Mi carne, a medida que yo he caminado en el Señor, veo más fragilidad en mí, veo que necesito más de Dios. Yo creo que cada santo que camina con Cristo se ve que es más inútil. y es glorioso, ¿sabe por qué? Porque ya sé que todo lo que Dios puede provocar o hacer es a través de mí, viene de Él. Para que nadie se jacte ante su presencia, dicen en 1 Corintios. Porque el día que yo diga que por mi esfuerzo humano, por mi capacidad, por mi ayuno, por mi oración, porque de alguna manera yo sé más que los demás, ese día yo le estoy quitando la gloria a Dios. Porque no es por mi fuerza, es porque Él está dentro de mí y Él me lleva a victoria. Es el Espíritu que está dentro de mí, la ley del Espíritu de vida que me hace vencer. ¿Cuál ley? La ley de pecado y de muerte que aparece en Romanos capítulo 8. Acá dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Claro, es el Espíritu el que tiene que gobernar en nosotros. Pero para eso es una pugna, porque se levanta naturaleza vieja. ¿Cuál es la naturaleza vieja? Bueno, voy a leer algunos versículos para que nosotros nos demos cuenta que es lo viejo en nosotros. Ahora, no está hablando de la vejez fisiológica. Las arrugas. La arruga, no. Está hablando de la vieja creación. El hombre, la descendencia de Adán. Porque nosotros todos tenemos
la semilla de Adán, que es el pecado. Dice acá, por tanto, desechando la mentira, cada uno habla de verdad a su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Verso 28, el que hurte no hurte más, sino trabaje haciendo lo que con las propias manos, lo bueno, para que tengáis que compartir con los que tienen necesidad. Ninguna palabra dañina salga de vuestra boca. O sea, cuando yo veo que de repente me salen ciertas expresiones, yo debo saber que no está hablando la nueva naturaleza, está hablando la vieja naturaleza. Ahí aflora en nosotros. Y nos puede pasar en cualquier momento. Puede pasar un momento que pasamos rabia, nos puede pasar un momento que pasamos frustración, y ahí nos damos cuenta que necesitamos al Señor. Porque no puedo frenar esta boca, esta lengua que de repente me lleva a decir cosas. Y ahí tenemos que arrepentirnos. ¿Y sabe por qué Dios permite eso, hermano? Para que veamos nuestra necesidad de Él. Amén. O sea, Dios permite muchas veces que en ti haya, o sea, fracases, tengas debilidad, para que te des cuenta que Él es la única persona que te puede ayudar de salir de esa condición, y tú clames a Dios y le pidas, como dice en Jeremías 31:18, conviérteme, Señor. Yo ya no quiero hablar de esta manera, no quiero ver de esta manera a las mujeres, no quiero pensar estas cosas. Y Él te va a dar la gracia de poder vivir en esa vida en victoria y sin pecado. Porque una vida en victoria es una vida sin pecado. Pastor, pero es que nosotros pecamos a Dios. Sí, pero podemos minimizar los pecados que hacemos en el día. ¿Por qué? Porque yo ya empiezo a vivir bajo la nueva naturaleza. Y la nueva naturaleza, según dice la Biblia, no puede pecar. Sino lo que peca en nosotros es nuestra vieja naturaleza. Por eso que a veces no entendemos un poco nosotros. ¿Qué es lo que peca? El hombre viejo. ¿Qué es lo que no peca? El hombre nuevo. El hombre nuevo es creado en justicia y santidad de la verdad. Eso sale en Efesios 4:24. El hombre nuevo fue creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. También dice acá en Juan, capítulo 3, versículo 9. Todo el que nace de Dios no practica el pecado. O sea, no es algo habitual. Porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, pues es nacido de Dios. O sea, la simiente refiere a Cristo que está en nosotros, nos da la gracia de no pecar. Es la fuerza, porque hay cada dos leyes que usted tiene que descubrir: la ley de pecado y de muerte. Vamos a leer Romanos capítulo 8, la ley de pecado y de muerte, pero hay una ley superior que la venció. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gloria a Dios que nos lleva a ese triunfo. Yo exalto el cuerpo, exalto la obra de Cristo en la cruz, porque Él me da la gracia de vivir sobre esa ley. Acá en Romanos capítulo 8 dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, porque la ley del Espíritu y de vida en Jesús el Mesías me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. La ley es algo constante, que no lo cambia. Por ejemplo, la ley de gravedad es algo constante, que se repite, y siempre el mismo efecto, todo cae. No varía. El tiempo no la muda, no afecta a la ley de edad, no es afectada por el tiempo, por las circunstancias, si está lloviendo, no, es una ley constante, universal, aplica a todos los cuerpos. Así es la ley también de pecado, es una ley que actúa en nosotros mismos constantemente, y que está todavía en nosotros la ley, pero viene una ley superior. ¿Y cuál es esa ley? La ley del Espíritu de vida. Dice que me ha librado. Porque yo no, como anteriormente decía, esta oración que habla Jeremías en el capítulo 31:18, es una oración donde él reconoce que él no puede convertirse al Señor. Por lo tanto, él le pide a Dios que lo convierta. Porque nosotros no nacemos, o sea, no se nos ocurre un día, o yo un día da a pensar y dice: oh, voy a arrepentirme, me vuelvo al Señor. No. Dios nos llama, quizás a través de una palabra, a través de un sueño, a través de una circunstancia, y nos da la gracia de arrepentirnos.
El hombre por sí mismo dice que no busca a Dios. Eso sale en Romanos capítulo 3. Nosotros tenemos una tendencia a no buscar a Dios. No, no hay quien busque a Dios. Ni siquiera uno dice. No hay nadie que busque a Dios, porque todos andamos. Todos se han desviado, todos. Claro, entonces no hay ni siquiera uno. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios? Envió a su Hijo, que es la parte legal, que paga el precio, envía el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo nos redarguye de justicia, de pecado y de juicio, para hacernos volvernos a Él, para convertirnos a Él. Y Él, una vez que yo me convierto, nazco de nuevo, entra el Espíritu dentro de Dios y empieza un proceso de transformación. Por lo tanto, el ser humano en sus capacidades no puede buscar a Dios. También, pastor, bueno, quisiera leer esta versión que dice: Dios ha hecho lo que la ley de Moisés no era capaz de hacer. Hechos 8:3. Ni podría haber hecho, porque nadie puede controlar sus deseos de hacer lo malo. Dios envió a su propio Hijo y lo envió tan débil como nosotros, los pecadores, lo envió para que muriera por nuestros pecados. Así, por medio de él, Dios destruyó el pecado. O sea, a través de Cristo se destruyó esa mala naturaleza, por decirlo así, ese engendro del diablo. Recuerden que Adán, cuando pecó, desobedeció a Dios, le entró un engendro del diablo como un virus, una bacteria, una enfermedad en su cuerpo, y que lo llevaba justamente a no ser, primero, a huir de Dios, a tenerle miedo a Dios. Dice que escuchó su voz y tuve miedo, a escondernos de Dios. Y cuando Dios le vio, le dijo: ¿qué hiciste? Comiste el árbol que te dijera que no comieras, porque en ese momento que comía el árbol moría. ¿Qué es lo que es una muerte espiritual? O sea, no podemos, y tú y yo fuimos creados a imagen y semejanza de Dios para tener comunión con Dios. Nosotros tenemos un hueco tan grande que solo Dios lo llena. Fuimos creados para su gloria, fuimos creados para Él. Pero cuando el hombre desobedeció, se desvió, erró el camino. Por eso es que es necesario la conversión, que es volver. En cierta manera es volver a los brazos del amor del Padre, volver al corazón del Padre, porque tú y yo nacimos, como se puede decir, en base a su amor. Él nos creó porque nos amaba, porque nos ama. Y para salvarnos envió a su Hijo, y a través de su Hijo destruyó ese virus, esa bacteria, esa enfermedad, es eso que está en nosotros que nos impide buscar a Dios. Y Dios es el que nos llama. También dice la Escritura que el que nos llamó, el que nos justificó, el que también nos va a glorificar en Él. Y lo hizo para que ya no vivamos de acuerdo con nuestros malos deseos, sino conforme a todos los justos mandamientos de la ley, con la ayuda del Espíritu Santo. Entonces, la conversión se inicia en Dios. La conversión Dios la otorga. ¿Entienden? No es como sale acá en Romanos 3:10, dice: como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. El hombre, por naturaleza, no puede, es imposible, no tiene esa capacidad, pero Dios le da la gracia. Ahora, la palabra pecado significa, nosotros, quizás usted la ha escuchado, significa errar en el blanco, pero también puede significar andar errante. Una persona que nunca empieza y lo termina, una persona que va de trabajo en trabajo, una persona que va de relación en relación, es una persona errante. Inestable. O sea, el fruto del pecado no solamente no es dar en el blanco, sino tener una vida errante, errática. ¿Qué decir errática? Que no tiene un rumbo fijo, que no tiene una proyección segura. Entonces, prueba aquí, prueba allá, hacia aquí, hacia allá, y nunca lleva nada bueno. Eso es una persona que está en estado de pecado. ¿Cuántos de nosotros andábamos así, errante? Por eso la Biblia dice: cada uno tomó su propio sendero, cada uno tomó su propio camino. Entonces, cuando uno peca, ya siendo cristiano, y no se arrepiente, toma la misma conducta y empieza a hacer cosas erráticas. Entonces de repente nos va a asombrar, de repente usted, que hay hermanos que tienen un tiempo con nosotros que se apartaron del Señor y empiezan a hacer cosas erráticas, empiezan a hacer cosas que uno se asombra, porque el pecado nos lleva a tener una vida errante. Y eso lo vemos en Génesis, cuando con Caín dice que él iba a ser errante. Esa es la consecuencia. Iba a errar en el camino.
Y va a estar vagando, 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 sin tener descanso. Y esa es la condición hoy día de la humanidad. Hoy día la humanidad es errante y busca por todos los medios y nunca encuentra un descanso interno. Quizá externamente puede tener una buena situación, un buen pasar, momentáneo. Porque hay algo que nosotros debemos entender, que la felicidad son momentos que tenemos en la vida, pero no es algo estable. ¿Qué nos da realmente el reposo? Es Cristo. Y mientras las personas no tengan a Jesús en su corazón internamente, van a vivir errantes, sin un descanso. ¿Se imagina usted que su alma no tenga paz? Que su alma sea una alma errante en pecado, que no tenga una paz interna, un reposo interno. Y estoy hablando a nivel de alma. Pero cuando llega el Señor Jesucristo, Jesús dice, venid a mí los cansados y trabajados, que yo haré descansar. ¿Por qué dice eso? Porque una persona que no tiene a Jesús en su corazón va a vivir siempre en aflicción de espíritu y en angustia interna, y no va a tener descanso ni reposo hasta que se entrega al Señor y cumple Dios su palabra, porque fiel es Dios en cumplir su palabra. Venid a mí todos los cansados y agobiados, que yo haré descansar. Entonces, cuando nosotros andamos sin Cristo y sin Dios, como dice la Biblia, ajeno de las promesas y de los bienes de Dios, llegamos al conocimiento de Dios, nuestra alma, después de tanto tiempo, después de tanto fracaso, después de tanto pecar, después de tanta tiniebla, haya reposo en Cristo Jesús. Y entramos en el reposo, y ahí empieza el Shabbat de Dios, el reposo. ¿Cuántas veces podemos tener reposo? A veces que quieramos. Eso está bien. Estando en Cristo, todos los días, sí, en cada momento. Todos los días usted puede tener ese Shabbat, reposo en su interior. No estoy hablando de que las circunstancias a usted le vaya bien, no estoy hablando de eso, porque Dios nos enfoca en eso. Nosotros a veces, hermanos, pensamos que nos tiene que ir bien en todo, y a veces no nos va bien en todo. Pero vamos a tener paz en medio de las circunstancias. Exactamente. Pero a medida que usted vive en el reposo, a medida que Dios permite que Dios trabaje en su corazón, Dios va a empezar a tocar tu entorno, tu esposa, tus hijos. Por eso es que no debemos tener ansiedad o angustia porque esté pasando esta. Obviamente que nosotros la primera reacción, yo no quiero decir que usted deje de ser su hermano, es imposible. Pero cuando pasa esta circunstancia, inmediatamente orar para que el reposo llegue a mi vida y Dios empieza a tratar a las personas. ¿Me entiende usted? ¿Qué pasa cuando yo no entro en el reposo? Yo empiezo a luchar con los problemas, ¿me entiende? A cargarme de los problemas, a tratar de solucionar problemas con mis hijos, con mi esposa, y no encuentro reposo. Pero cuando digo, ya Señor, yo no aguanto más, Señor, te entrego esto, yo ya no tengo la capacidad de cambiar a esta persona, no tengo esto, yo ahora entro y me humillo, reconozco que nada puedo, Señor, que me entrego a ti, inmediatamente Dios me da el reposo y Dios empieza a actuar en las circunstancias y en las personas que están a nuestro alrededor. Por eso no nos desesperemos si en su familia o en su entorno social hay personas que lo están quizá afectando, dañando, molestando, porque si usted entra en el reposo, si usted se deja tratar por el Señor, Dios va a empezar a tratar a las demás personas. Dios va a empezar a intervenir. Porque a veces, hermanos, quizá algún tiempo a nosotros nos pasó esto, que queríamos que toda la gente conociera al Señor, ¿se acuerda? Mi esposa tiene una experiencia así. Y él le daba, entonces la gente de repente como que se escapa de nosotros, ¿me entiendes? Pero cuando nosotros empezamos a reposar en el Señor y empezamos a dar testimonio del Señor, y cuando empezamos en el momento sabio, oportuno de hablar, Dios hace la obra. Si esto es lo más maravilloso del Evangelio, no es obra humana, no son capacidades nuestras. Es cuando yo me rindo, es cuando digo, ya no aguanto más, ya no puedo, ayúdame, Señor. Pero lo hacemos desde nuestro interior, desde nuestro corazón, no como un acto religioso de cantar, de orar, sino porque realmente entiendo en lo más profundo de mi corazón que no tengo ninguna capacidad de solucionar el problema, de luchar contra ciertas cosas. Dios interviene, porque en ese momento
yo reconozco que Él es el Señor. Y me someto a Él. Y descubro, a través de ese acto voluntario, que Él me da la paz que yo buscaba por tanto tiempo, y Dios empieza a tocar a mi familia o a las personas que están a nuestro alrededor. Y puede que a lo mejor no cambie la persona, pero tú vas a cambiar. Y tú vas a dar testimonio del amor de Dios. Porque realmente Dios quiere transformarte más a ti. Y Dios verá cómo trata a las más personas. Dios va a hacer obras. Eso es maravilloso porque a veces queremos ser todo, ¿cierto? No, y queremos tener todas las respuestas. Y eso a veces le compete a Dios. Lo más bueno, hermano, es que Dios nos sorprende. Dios es como nos da regalos, nos da incentivos, por decir una palabra. Nos bendice de alguna manera, nos habla, nos da ciertas cosas que a lo mejor no esperamos. Salud. Por ejemplo, yo doy gracias al Señor que nos libró del COVID, de traer una consecuencia un poco negativa para nuestra salud. Yo doy gracias al Señor de cómo Dios nos libró. Obviamente fue un momento de prueba, fue un momento de angustia, nos aferramos al Señor y salimos adelante. Y descubrimos que estamos en las manos de Dios. Así que esa es nuestra experiencia, que está basada en la Biblia. Yo no estoy hablando de una experiencia no, porque la Biblia dice ninguna angustia esté en vuestros corazones. La Biblia dice, mi paz os dejo, que Él ama la paz de sus siervos. Y empezamos nosotros a entender que este libro es verdadero, o sea, empezamos a experimentar que este libro es verdadero. Que ya no es algo que me escuche a través de YouTube o baje una prédica. Empezamos a descubrir que este libro funciona, es real, sirve, se aplica, es para este tiempo. Y eso nos trae a nosotros libertad. Bueno, bendiciones. Libertad, bendiciones, dicha. Mire, ahí nos dice, da sabiduría. Bienaventurados, somos bienaventurados. David decía, bienaventurado el varón que es perdonado su pecado. Bienaventurados somos nosotros, amados hermanos. Dice acá el Salmo 32:1, cuán bienaventurado es aquel cuya transgresión ha sido quitada y cubierto su pecado. Cuán bienaventurado es el hombre a quien Jehová no le imputa iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Salmo 32:1 y 2. Somos bienaventurados las veces que Dios te perdona y no te imputa pecado. Bienaventuranza. Esa bienaventurada es que decir que somos muy dichosos. Muy dichosos. Busque esa versión en griego porque debe salir, para que usted entienda la magnificencia del perdón de Dios. Ahora, el perdón de Dios no es algo que a Dios no le haya costado. Le costó la muerte de su Hijo. Eso tuvo un precio. Nosotros somos los benefactores. Hace tiempo atrás Dios me daba a entender que Él hizo la pega más dura. La pega más dura ya la hizo Cristo. Nosotros tenemos que aferrarnos. Es cuando, no sé si a usted le pasa que cuando están en un auto y usted anda en bicicleta, se aferraba al auto y usted no peladeaba. ¿Quién peladeaba? ¿Quién le daba la fuerza a la bicicleta? Era el vehículo. Así somos nosotros. Nos agarramos del sacrificio. Nos agarramos de Cristo. O Él se agarra de nosotros. Y empezamos a disfrutar y andamos en otras velocidades que humanamente no podemos andar. De esa manera Dios nos lleva de victoria en victoria. El ser bienaventurado. Busque usted en su casa, si tiene una concordancia, las bienaventuranzas. Mateo 5:3 dice bienaventurado, dice que es Macarios en el griego y significa y gozo de larga duración, una felicidad que perdura. Es una sensación de bienestar, de bendición, de digno de ser congratulado, de ser felicitado, así como ¡wow! Que te ha pasado todo bien. Eso es una bienaventuranza. Y eso lo da el Señor, lo da el Espíritu de Dios. Por eso dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Así que eres bienaventurado, eres dichosa, feliz, contento, eres bendecido. Felicitaciones a todos los que tienen ese corazón pobre de espíritu. ¿Quién es el pobre espíritu? El que vive necesitado de Dios continuamente. Ese es aquel que yo hablaba recién, cuando nosotros vamos caminando
y nos demos cuenta que humanamente no podemos seguir al Señor y necesitamos de Él diariamente. Ahí somos pobres de espíritu, porque no puedo, no tengo nada. Necesito de Dios. Y ahí somos bienaventurados. El pobre espíritu es aquel que no tiene puede. Si nosotros vemos la parte natural, un pobre no tiene casa, no tiene auto, no tiene lujo, no tiene nada, no sabe qué si mañana va a comer, no tiene ropa, no tiene nada. Bueno, Dios nos lleva a eso. Y glorioso que sea que nos lleve a eso, porque no hay soberbia. No hay nada en No que podemos jactarnos. en qué jactarnos delante de Dios. Y ahí, como pobres, nos acercamos y le decimos, Señor, vísteme con tu justicia. Amén. Vísteme con tu santidad. Dame de tu amor. Dame de tu sabiduría. Amén. Y somos bienaventurados. Perdóname. Soy bienaventurado cuando Dios me perdona. ¿Sí? No digo que nos sintamos, creamos que cuando yo confieso mi pecado, como dice acá el Salmo 32, somos bienaventurados, dichosos. Dichosos que tus pecados han sido perdonados y limpiados, no en cualquier sangre, sino en la sangre del Hijo de Dios. Dichosos, deberíamos eso nosotros irrumpir en una adoración, en la alabanza, en gratitud a Dios. Y Ya ver no hay esta maravilla tanto hermosa, que ¿quién es el que puede perdonar nuestros pecados? Solamente Dios nos puede perdonar de esta manera. Y cuando yo confieso mi pecado, me arrepiento, Dios me perdona, entro en la gracia de Dios y experimento los favores de Dios. La gracia de Dios. Y la gracia es algo que me da para poder vivir esta vida en esta tierra tan conflictiva, tan caótica. Tener paz en medio de la tormenta. Esa canción parece que alguien le dio al clavo. Paz en medio de la La paz tormenta. en medio de la tormenta. Así que, Amén. hermanos, este primer punto, me faltan más versículos. Todavía no termino el tema, así que lo vamos a tener que dejar para el próximo discipulado para poder terminar qué es la conversión. Amén. Bueno, mis amados, saludar a nuestra hermana Catherine Carvajal, que nos está viendo en este momento. Queremos bendecir tu vida, Catherine. También de Luisa, Yanka. En el nombre de Jesús declaramos la victoria sobre tu mamita, sobre ti, sobre tu hija, sobre toda tu familia, Luisa. Aférrate al Señor porque Él cumple lo que promete. También un saludito a nuestra hermana Olguita desde Villa Alemana, Quilpué, que todavía me confundo con Villa Alemana y Quilpué. Olguita, que Dios te bendiga, eres hermosa, preciosa y comprada a precio de sangre. Y también un saludito a nuestra hermana Manuelita Feña Mancilla, Hermoso hermoso, precioso su bebé, que está Sí. muy lindo. No sé cuándo vamos a ir para allá. Ya está muy inmune, así Sí. que podemos ir a verlos. No se olviden que este domingo tenemos Santa Cena, así que están cordialmente invitados en la Escuela Padre Patricio Cariola, ¿A qué hora? Avenida Bonilla, 10.222, a las 11 de la mañana. Me tiene que mandar ahí por Messenger su nombre y Ruth, porque tenemos que seguir todo el protocolo sanitario, ¿ya? También un saludito a nuestra hermana Margot Tapia, que Dios la bendiga ahí ella trabajando, y gracias a Dios que Dios la ha guardado, a pesar que se ha expuesto bastante, Dios ha sido fiel. También para nuestra mamita Sheila, que Dios te bendiga. Besito para Un ti. besito. También nuestra hermana Marcelita con Eduardo Efraincito, que lo presentamos la semana pasada, así que muy hermosa presentación. Sí. También queremos bendecir sus vidas y declarar que la victoria de Cristo está sobre ti. También saludito a nuestra hermana Luisita también, que también nos ve, nuestra hermana Berito Álvarez, que Dios te bendiga, Berito Álvarez. Y también para nuestra hermana Berito, que es de San Joaquín, Santiago. Un abrazo grande, No sé les si Joaquín, amamos, pero ahí está. bendecimos sus vidas, el Señor es bueno, el Señor es fiel. Así que sigan confiando adelante, fieles, siempre fiel al Señor, que siempre te va a dar la victoria. Ninguno en cuanto en mí confían serán avergonzados. Bendiciones, shalom. Shalom.